Estos son algunos de los apellidos mayas más comunes del estado de Yucatán con su significado en el español. El primer lugar lo ocupa el apellido Chan. Seguramente tienes a más de un amigo que se apellida de esta forma y su significado es pequeño. Chan, pequeño. Número 2 se encuentra Pech, que significa en español garrapata. En número 3 podemos encontrar Kawich, que significa dos caras o dos ojos, porque es una palabra compuesta. Ka, número 2, ich, que significa ojo o cara. Kawich, dos caras o dos ojos. También se encuentra el apellido Tzul, que significa caballero. Aunque para este apellido o esta palabra específicamente tengo un video especial porque se cree que este apellido o esta palabra originalmente no significaba caballero, sino tenía otro significado, que te lo contaré en el siguiente video. Otro de los apellidos más comunes de la península de Yucatán se encuentra Canché, que significa serpiente de palo. Can, que significa serpiente, y che significa madera o palo. Serpiente de palo, Canché. Asimismo se encuentra Chi, que significa boca. Y terminamos este video con Balam, que significa jaguar. Balam, jaguar. ¿Y tú tienes algún apellido maya? Déjalo en los comentarios para un siguiente video para también compartirte su significado en el español. Y recuerda sentirte orgulloso de tus raíces. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.